favor de Dios, esta tarde vamos a continuar la serie que nos ha estado ocupando por varios domingos y estoy seguro que nos va a ocupar varios domingos más, ¿verdad? La serie El Sermón del Monte, el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, el sermón más grande, más extraordinario que el ser humano haya escuchado y escuchará jamás, ¿verdad? Y estamos viendo estas verdades y hoy lo haremos bajo el tema Jesús, la ley y los profetas. Jesús, la ley y los profetas. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que así como hace 2000 años atrás tú hablaste este sermón a las multitudes, así hoy también tú nos puedas hablar a nosotros. Que tú nos enseñes la riqueza de tu palabra, Señor, la sabiduría que está contenida en ella. Y que tú permitas, Señor, que tu Espíritu haga que nosotros vivamos esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí para dar un pequeño recuento de lo que hemos visto en este Sermón del Monte. Jesús, en su introducción al sermón a través de las bienaventuranzas, nos ha dicho cuáles son las virtudes que caracterizan a un hijo de Dios, a un discípulo del Señor. Así Jesús dijo que los habitantes de su reino son pobres en espíritu, son mansos, son misericordiosos, son puros de corazón, etc. Y precisamente, mis amados hermanos, por ser como son los discípulos de Cristo, es que el mundo los aborrece y los persigue. Por ser pacificadores, por ser misericordiosos, por ser limpios de corazón, es que el mundo los odia y que el mundo los rechaza y los persigue. Y es que, amados hermanos, los discípulos de Cristo son radicalmente diferentes a este mundo. Y precisamente por ese antagonismo que tienen los discípulos de Cristo con este mundo, es que el mundo los rechaza y los odia. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versos 18 al 19, dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sin embargo, a pesar de que el mundo aborrece a los discípulos de Cristo, el Señor continúa diciendo en el Sermón del Monte que sus discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. De hecho, son la única sal y la única luz que tiene este mundo. Pero es en este punto del sermón donde ya habían algunas personas que estaban pensando mal acerca de las palabras de Cristo, no estaban entendiendo bien las palabras del Señor, porque estaban pensando que Jesús como que quería establecer una nueva religión o una nueva ley, algo totalmente diferente a las enseñanzas del Antiguo Testamento.
Y es por eso que Jesús en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mis amados, no olvidemos que Cristo estaba dirigiendo este sermón ante una audiencia de judíos. Personas que regían sus vidas por la ley de Moisés. Tampoco podemos olvidar que es en esa sociedad de Israel del tiempo de Cristo, los escribas y fariseos eran los que dominaban la escena religiosa. Y ellos eran quienes tenían la autoridad espiritual en el pueblo, por cuanto ellos eran los maestros del pueblo. Y para completar la escena, amados hermanos, la gente común de esa época, ellos pensaban que si dos personas iban a alcanzar al cielo, ellos decían, uno tiene que ser fariseo y el otro tiene que ser escriba. Y estos escribas y fariseos, precisamente, amados hermanos, se habían encargado de interpretar las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías y habían enseñado al pueblo que cuando el Mesías apareciera, los iba a librar a ellos del yugo romano y que iba a establecer otra vez el reino de Israel. Y no solo eso, sino que iba a establecer a Israel como la cabeza de las naciones de la tierra. Esa era la enseñanza. Pero de repente se aparece Cristo y comienza a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Imagínense cómo cayeron aquellas palabras. Y para rematar, Jesús dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Evidentemente, amados hermanos, estas palabras produjeron un choque en la mente de esos judíos, porque no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que los librara del yugo romano, pero no lo que Jesús estaba enseñando. De tal manera que ellos comenzaron a pensar que Jesús quería quitar la ley para establecer su propia enseñanza. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de su audiencia, se adelanta y le dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y no solamente eso, sino que en Mateo 5:20 Él les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que Jesús les declara aquí dos cosas muy importantes. En primer lugar, Él dice, las normas de mi reino coinciden totalmente con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, Él estaba expresando su total desacuerdo con las enseñanzas y con la conducta de los fariseos. Así que, mis amados hermanos, sobre estos dos puntos o consideraciones importantes basaremos el sermón del día de hoy. Ahora, las últimas palabras de Cristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras, amados hermanos, acerca de los escribas y fariseos, harían que Cristo ese día se ganara enemigos muy poderosos y peligrosos. Muy poderosos y peligrosos. Pero el Señor Jesús nos demuestra a todos aquí que su compromiso no era con la gente, su compromiso era con la verdad. Jesús no vino a complacer a las gentes,
sino a declararles la verdad que haría libres a la gente. Y ese compromiso de Jesús con la verdad lo reconocían aún sus propios enemigos. Mateo capítulo 22, versos 15 al 16 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Hermanos, qué hipócritas estas personas. Ellos sabían que Jesús era amante de la verdad, sin embargo fueron a tentarle. Sin embargo, aún eran enemigos de Jesús. Alabado sea Cristo para siempre. Aún, amados hermanos, cuando sus propios discípulos estaban titubeando, Jesús siguió declarando la verdad. Juan capítulo 6, verso 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense que en esta ocasión no fueron los fariseos, fueron sus discípulos. Dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66 al 69 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, el compromiso de Cristo no era con la gente, el compromiso de Cristo era con la verdad. Fíjense que se atrevió a decirle a sus 12: ¿también se quieren ir ustedes? Bendito sea Dios. Mis amados, no temamos decir la verdad, porque algunas personas que no son de la verdad se ofendan y se vayan. Porque todo aquel que es amante de la verdad se va a regocijar y se va a quedar entre nosotros. Alabado sea Dios. El Evangelio de Juan capítulo 8, versos 43 al 47. Jesús hablando con los fariseos dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él le responde, dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escuche, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús no temía decir la verdad, porque él no estaba buscando multitudes de gente, sino que gente que realmente pudieran rendir su corazón y fueran libres por esa verdad, porque amaban la verdad. Alabado sea Cristo. Recuerde, hermano, que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el amado apóstol Juan dijo: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No solo que dicen la verdad, sino que andan en la verdad. De manera, amados, que en un mundo donde toleran todo menos la verdad, en un mundo donde se pretende la unidad a pesar de la verdad, usted y yo estamos llamados a imitar a Cristo, a proclamar la verdad aunque la gente se ofenda. Amén, hermano. Alabado sea Dios.
Porque el acto de amor y de misericordia más grande que nosotros podemos hacer por una generación que está sumergida en la mentira y el error es predicarle la verdad, es decirle la verdad. Sí, con un espíritu de misericordia, con un espíritu de compasión y de amor, sí, pero decirles la verdad que los pueda hacer libres. Mis amados, si Jesús proclamó la verdad sin temor a las consecuencias, nosotros, sus hijos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que contender, decía Judas, ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. En este tiempo donde la verdad está siendo pisoteada, donde la mentira está siendo exaltada, usted y yo estamos llamados a imitar a Cristo, a proclamar la verdad, aunque en ello nos vaya la vida. Pero ahora vamos a ver cuidadosamente las verdades que Cristo proclamó aquí. Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, fíjese, la frase la ley o los profetas significa la totalidad de la escritura del Antiguo Testamento. Cada vez que usted encuentra esa frase, significaba la totalidad de la escritura del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 7, verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 11, 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo 22, 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De manera que cuando Jesús se refiere aquí a esa frase, la ley o los profetas, está hablando de la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento. De manera, amados hermanos, que cuando Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que Jesús está diciendo aquí es: yo no vine a quitar, yo no vine a anular, yo no vine a destruir los santos preceptos e instrucciones divinas que se encuentran en la ley de Moisés. Yo no vine a desechar todo lo que los profetas dijeron, sino más bien yo vine a cumplirlos. Yo vine a cumplirlos. Otra vez, mis amados hermanos, las normas del reino que Cristo vino a establecer coinciden totalmente con las enseñanzas del Antiguo Testamento. De manera, mis amados, que estas palabras de Cristo aquí echan por tierra la idea que muchos tienen de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Muchos creen que Dios se manifiesta de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera totalmente distinta en el Nuevo Testamento. No, mis hermanos, nada más lejos de la verdad. El mismo Dios de amor, de misericordia y de gracia del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor, de misericordia y gracia del Nuevo Testamento. El mismo Dios de justicia y de ira del Antiguo Testamento es el mismo Dios de justicia y de ira del Nuevo Testamento. Basta con algunos pequeños ejemplos del Nuevo Testamento para que usted pueda entender. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminaron Ananías y Zafira, aquel matrimonio que mintieron al Espíritu Santo? La Biblia dice que cayeron muertos por mentir al Espíritu de Dios. Pedro le dijo: no has mentido a los hombres, tú has mentido a Dios. Y cayeron muertos. ¿Y cómo terminó Herodes, aquel gobernante déspota? La Biblia dice que un ángel del Señor lo tocó y expiró comido por gusanos delante de todos, hermanos.
¿O qué tal de las advertencias solemnes del Nuevo Testamento? Por ejemplo, Mateo capítulo 13, verso 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿O qué tal lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Aleluya. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Le parece a usted que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento? No, hermanos. No cometamos el error de pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es por eso que Jesús dijo: yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Yo vine a cumplir. En otras palabras, yo vine a someterme a cada precepto de esa ley, a cada mandato de esa ley, a todo lo que esa ley demanda. Y escuche, aún a cada juicio de esa ley. Mis amados, Jesús vino a cumplir la ley. Y eso incluía, escuche, la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. La ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Cristo estaba indicando que Él era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Él cumplió la ley moral. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos que están escritos en nuestra conciencia, pero que en el monte Sinaí estuvieron grabados en piedra, pero ya estaban en nuestra conciencia. Esa ley moral de Dios que todavía está vigente al día de hoy, Jesús la cumplió. Jesús se mantuvo absolutamente santo, absolutamente perfecto, absolutamente obediente hasta el final, tentado en todo pero sin pecado, gloria a Dios. Él cumplió a la perfección la ley moral de Dios. Jesucristo cumplió la ley ceremonial, porque Él era la encarnación de todos los tipos y sombras que aparecían en el Antiguo Testamento y que apuntaban a Él. Él era la encarnación de todos los tipos y sombras de ese Antiguo Testamento, y Él cumplió toda esa ley ceremonial. Él era el Cordero de Dios, inmolado en el Antiguo Testamento muchas veces, y apuntaba hacia Cristo. Todo lo que había en el tabernáculo de reunión apuntaba a Cristo. Amados, Él es la encarnación de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Por eso es que Él le dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que ellos conocían. Así que Jesucristo cumplió en sí mismo toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Es por eso que usted y yo no tenemos que hacer ningún ritual de esa ley, porque Jesús lo cumplió por nosotros.
Él también cumplió la ley judicial. Él se sometió a ella, personificando así la justicia perfecta de Dios. Jesucristo es la justicia perfecta de Dios. Mis amados, nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos a Cristo, porque gracias a que Él cumplió a la perfección la ley, usted y yo podemos ser salvos. Y Él no solamente se sometió a la perfección a cada precepto de esa ley, sino que también se sometió de una manera vicaria al castigo que esa ley establecía para los violadores de ella. Y esa palabra vicaria significa sustituto. Él fue nuestro sustituto. La ley establecía castigo para aquellos que la desobedecían. Jesús recibió en sí mismo todo el castigo de esa ley por nosotros. En otras palabras, llevó sobre sí el castigo que usted y yo merecíamos. Él pagó el precio de cada una de nuestras desobediencias. Él fue el sustituto perfecto de cada uno de los transgresores de esa ley. Cristo sufrió todo el peso de la justa ira de Dios que contemplaba esa ley para los transgresores. Y todo eso lo hizo para que nosotros los creyentes participáramos de las bendiciones de Abraham. Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo no sé cuántos aquí le dan gracias a Cristo. Es por eso que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Cristo cumplió a la perfección todas las demandas de la ley y de la perfecta justicia de Dios, ya no hay que hacer más sacrificios por los pecados. No hay que hacerlo más. Hebreos capítulo 10, versos 10 al 23 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Para cuánto? ¿Cuánto tiempo, hermano? Para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amados, gracias a que Cristo cumplió a la perfección la ley, es que usted y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Gracias a eso es que podemos entrar a la presencia de Dios. Gracias a eso es que podemos orar y ser escuchados por Dios. Gracias a eso es que tenemos acceso a Dios otra vez por el sacrificio de Cristo. Gracias a que Cristo cumplió a la perfección las demandas de la ley, incluyendo la ofrenda vicaria de su cuerpo y de su sangre, es que nuestros corazones han sido purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso, escucha bien lo que te voy a decir ahora. No permitas que el diablo y sus emisarios vengan a acusarte con tu pasado, porque Cristo pagó por cada uno de tus errores y por cada uno de tus pecados. A nadie se le debería condenar 2 veces por el mismo delito. Si ya Jesús lo pagó, entonces tú eres libre. Bendito sea Cristo para siempre. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 17. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Os dio vida. No sé cuántos se regocijan aquí, hermano. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Fíjese, hermano, que nadie venga a señalarte con el dedo. Que nadie venga a recordarte tu pasado. Si alguien se atreve a hacer eso, es un emisario del diablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aleluya. Yo doy gracias a Jesús porque Él me hizo libre y te hizo libre a ti. Y no de un día ni 2, para siempre te hizo libre Cristo. Es una ofrenda perfecta para siempre. Dice: a los santificados, alabado sea Dios. No permitas que nadie venga a sacar tu pasado otra vez. Él echó en lo profundo de la mar todos nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Nunca más. La sangre de Cristo nos ha limpiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para que no quedara duda de que Él vino a cumplir la ley y no a abrogarla, observe lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 5, 18 al 19. Dice el Señor: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mis amados, escuchen, el Nuevo Testamento no es un reemplazo o anulación del Antiguo Testamento. No, hermanos. Sino que es el cumplimiento y la explicación de este. El Nuevo Testamento nos explica lo que estaba en sombras, pero que ahora viene a la luz por el Evangelio de Cristo.
El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Pero escuche, el Señor afirma aquí la absoluta infalibilidad y completa autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios, incluyendo una jota y una tilde de esa ley. Todo lo que hay ahí es infalible porque es palabra de Dios y no se puede desechar. Amén, hermanos. Por eso, la consecuencia de desobedecer aún un mandamiento muy pequeño de la Escritura y en esa condición enseñar a los hombres será el ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mis amados, Jesús tendrá en poca estima a aquellos que tienen en muy poca estima su palabra. Él dijo, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. En cambio, los que obedecen y enseñan su palabra serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y ahora Jesús pasa a decirnos la razón por la cual Él acaba de decir estas palabras en Mateo capítulo 5, verso 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mis amados, estoy seguro que estas palabras de Cristo sorprendieron a muchos y ofendieron a otros. Escuche, sorprendieron a algunos y molestaron a otros esas palabras. Pero por muy fuerte que sonaran aquellas palabras, eran la más pura verdad. La más pura verdad. Pero, ¿cuál era el móvil que había detrás de aquellas palabras de Cristo? ¿Cuál era la verdad que se desprendían de estas palabras del Señor? ¿Qué nos quería enseñar el Señor con estas palabras? Yo creo, amados hermanos, que al menos hay dos implicaciones de estas palabras de Cristo. Dos cosas. En primer lugar, aquí vemos un llamado de Jesús a sus discípulos a una santidad más profunda y radical que la de los fariseos. El comentarista Matthew Henry, y lo voy a citar ahora, dijo: los fariseos solo se preocupaban de la piedad exterior, pero nosotros debemos tomar conciencia de la piedad interior. Ellos se afanaban por conseguir alabanza y el aplauso de los hombres, pero nosotros debemos afanarnos por ser aceptos ante Dios. Y cuando hayamos hecho todo lo que debíamos hacer, hemos de negarnos a nosotros mismos y decir, siervos inútiles somos, y confiar solamente en la justicia de Cristo. Fin de la cita. Mis amados, a los fariseos lo único que le importaba era la apariencia externa, su imagen ante los demás, pero no lo que Dios pensaba de ellos. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versos 5 al 8. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Fíjese, la tradición de los ancianos, pero no la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Los fariseos estaban más interesados en las obras externas que en el corazón. Es decir, en la motivación de por qué hacían aquellas obras. Ellos no lo hacían para la gloria de Dios, no. Lo que ellos hacían era para que la gente los viera, para ser vistos de la gente. Es por esa razón que Jesús
los acusó de hipócritas. Mateo capítulo 23, versos 5 al 7 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, que significa maestro. Mateo 23, versos 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mis amados, si todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, y lo hacemos todo para la gloria de Dios, entonces nuestra justicia será mayor que la de los escribas y fariseos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo segundo que implican las palabras de Cristo en Mateo 5:20, ¿verdad? Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo segundo que implican estas palabras es que las buenas obras no nos dan la entrada al reino de los cielos. No seremos salvos por buenas obras. ¿Escuchó eso, hermano? No somos salvos por buenas obras, no. A nosotros nos salvan para que hagamos buenas obras. Pero no son las buenas obras las que nos salvan a nosotros. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la Biblia, sino que es un don de Dios. O sea, la salvación nos la regalan a nosotros, porque no hay ser humano que se merezca la salvación. Ninguna buena obra, amados, que el hombre haga, por muchas buenas obras que el hombre haga, nunca alcanzará la rectitud moral de Dios. Jamás. El único que la alcanzó fue Jesús. El único que fue absolutamente santo, puro y justo fue Jesús. Por eso, si tú eres de Cristo, si tú confías plenamente en Cristo, en sus méritos, en su obra, en su persona, en sus palabras, si tú confías en eso, su justicia vendrá a ser imputada sobre ti. Romanos capítulo 3, verso 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No es nuestra justicia, no son nuestras buenas obras, no. Es el sacrificio de Cristo lo que nos salvó a nosotros. Es su obediencia perfecta al Padre lo que propició que tú y yo fuéramos salvos. Es que Él cumplió absolutamente la ley. Concluyendo este mensaje, hermanos, mis amados, tenemos que reconocer y dar gracias
a que Cristo cumplió la ley a la perfección. Y por eso es que usted y yo podemos ser salvos, porque Él la cumplió. Porque es imposible que los hombres puedan cumplir esa ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Santiago capítulo 2, versos 10 al 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y yo pregunto, ¿hay aquí algún hombre perfecto? ¿Hay aquí alguien que pueda cumplir a la perfección toda la ley? Entonces tenemos que darle gracias a Cristo. Yo no sé cuánto le dan un aplauso a Jesús, hermano. Gracias a Cristo. Gracias a que Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley de los profetas. Yo no he venido para abrogar, yo vine para cumplir. Gracias a eso. Bendito sea Dios. Y Él la cumplió, ¿sí o no, hermanos? Él la cumplió. Pero ahora Él demanda de sus discípulos que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Escuchó eso? Él la cumplió, pero ahora dice, la justicia de ustedes tiene que ser ¿qué? Mayor que la de los escribas y fariseos. Es decir, ¿qué está pidiendo Cristo de nosotros? Que seamos limpios por dentro, que seamos puros de corazón y desde esa limpieza interior obrar entonces en lo exterior. Pero la única manera de lograr que eso sea posible es cuando rendimos nuestro corazón a Cristo. Quiero terminar con este texto de Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, para que sepamos lo que demanda Jesús de nosotros. A unos que confiaban en sí mismos como justos, confiaban en sí mismos, confiaban que ellos eran mejor que los demás, confiaban en su propia justicia, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, se consideraban mejor que los demás. Yo sí soy bueno, yo sí soy justo, el otro no. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, el publicano un pecador, ¿verdad? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese, supuestamente le estaba orando a Dios, pero dice Cristo, no era Dios, era con él mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, o sea, el pecador, el que el fariseo rechazó, ¿no? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Oiga la sentencia de Cristo. Os digo que este, o sea, el publicano, el que sabía que era pecador, dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Póngase de pie, por favor.